Vamos a compartir la palabra de Dios en esta hora. Amén. En el Salmos 126, versículo, aleluya, número 6. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Salmos 126, el versículo número 6, y leemos la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, aleluya. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Oramos. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra leída. Te pedimos, Dios mío, que tú te glorifiques ahora, que tú bendigas tu palabra y bendigas nuestras vidas, no solo de los que hemos llegado al templo, sino también de los que a través de las redes sociales reciben también tu palabra. Oh Dios, bendice la vida de cada uno de mis hermanos y que tu gracia, tu presencia y tu espíritu nos acompañe a todos de manera muy especial, Padre Santo. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Aleluya. Puede tomar sus asientos, por favor, y vamos a meditar, aleluya, esta palabra en esta noche, con la ayuda de Dios, este pasaje bíblico que nos habla propiamente, ¿no?, de ese sentir que, aleluya, debe de haber en cada creyente que ha oído la palabra de Dios, y es el de llevar esta preciosa semilla. Amén. Y con la ayuda de Dios quisiéramos predicar bajo el tema: Dios recompensa las lágrimas del que siembra. Amén. Dios recompensa, aleluya, las lágrimas del que siembra. Aquí, amados, en este pasaje bíblico, aleluya, vamos a encontrar en el verso número 6 que nos dice: irá andando y llorando el que lleva, dice, la preciosa semilla. Que vemos aquí, aleluya, encontramos que, aleluya, a veces o muchas veces nosotros, como conocedores de la palabra de Dios, quizás tenemos hasta la oportunidad de poder compartir con otra persona, y que Dios le bendiga a todo aquel o aquella que lo poco que de pronto conoce, que de pronto lo poco que ha ido aprendiendo, que lo poco que ha ido escuchando, que lo poco que ha ido experimentando, lo va compartiendo con otro. Amén. Porque, aleluya, esa fue la orden del Señor, que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura. Amén. Y el que creyere, dijo, será salvo. Y el que no crea, pues se condenará. Y sepa que nosotros no estamos llamados a contender, hermanos. Ninguno de nosotros estamos llamados, aleluya, de pronto a procurar, ¿no?, de pronto hasta convencer al que nos escucha. Si bien es cierto, ¿quién no quisiera que todos nos escuchen? Yo hago un aire libre aquí en Milagros o en 3 Street, quisiera que todo el barrio salga y me escuche la palabra que voy a predicar. Pero encontramos que no a todos les importa escuchar la palabra de Dios. Encontramos que no a todos les interesa conocer de la palabra de Dios. Y sepamos que nosotros no somos los que los vamos a convencer a ellos. Aun cuando usted le predique a alguien, vecino, vecina, busca al Señor, y él le diga, no, pero a mí me han dicho que eso es una mentira. Usted no se ponga a discutir para convencerlo. Usted solo vaya y dé la semilla. ¿Y cuál es esa semilla? La palabra de Dios. Y quien se va a encargar de hacer la obra, ese es Dios. Amén. Como le decía yo, aleluya, hace un par de días a un adolescente: yo nunca pensé ser cristiano, hermanos.
No es que yo dije, ay, voy a ir a un templo, me voy a entregar a Cristo y voy a, aleluya, al cabo de un corto tiempo ser un pastor. Eso no estaba ni en mi mente. Amén. Yo no estaba pensando así. Aleluya. Es más, yo conozco al Señor en medio de un ambiente de pecado. Yo estaba, ¿cómo me voy a olvidar? Yo estaba en la casa ahí en una yunza, bailando, tomando. Desde las 7 de la noche y eran como a las 3 de la mañana. O sea, en mi mente no estaba Dios. Amén. Pero qué bueno es el Señor, que dice la palabra de Dios, que Él no ha venido a condenar a los hombres. Él ha venido a buscar y a salvar a todo aquel que está perdido. Y aunque yo estaba perdido, aleluya, en ese ambiente de fiesta, pero allá fue el Señor a buscarme. Y algunos los va a buscar hasta de manera literal, de manera presencial. Hay personas que han oído la voz de Dios, pero yo, aleluya, recibí el mensaje, amén, por uno que no era ni cristiano, que no se había ni convertido. O sea, quien me predica a mí todavía era un fiestero. ¿Qué te parece? Todavía se emborrachaba. Y si se emborrachaba y bailaba, hasta la lisura seguro todavía se le escapaba. Aleluya. Pero lo cierto es que Dios es el que usa su palabra para salvarnos. Por eso dice el profeta, así dice Jehová, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, dice Dios, sino que hará la obra para la cual yo la he enviado a hacer. Entonces, ¿qué nos dice el profeta? Que quien hace la obra, que quien convence, aleluya, al hombre, no es usted ni soy yo. Algunos a veces en su buen deseo, en su buen anhelo, ¿no? A veces hasta creen que el pastor es el que puede cambiar a su papá, puede cambiar a su mamá, o puede cambiar a su esposo, a su esposa, o a sus hijos, o a sus compañeros de estudio. Y entonces hay gente que dice, pastor, yo quiero que vaya a mi casa, yo quiero que vaya al hospital, yo quiero que vaya a visitar a mis vecinos. Ya voy a mandar a un hermano. No, yo no quiero que vaya el hermano. Vaya usted, pastor, por favor, porque yo sé si usted le habla, usted lo convence. Y entonces la gente tiene un concepto equivocado. Quiero que sepa que ningún pastor convence a nadie. Aleluya. Mire nada más el testimonio que le acabo de dar. Quien me predica no era ni cristiano, no se había ni convertido. Sí, estaba asistiendo al culto, tenía como 3, 4 meses recién asistiendo al templo, pero todavía no había conocido al Señor, todavía no habían tenido una experiencia con Dios. Aleluya. Sin embargo, lo que él me habló no fue una palabra suya, ni un consejo suyo. Lo que él me habló fue la palabra de Dios. Y fue la palabra de Dios la que terminó cambiando mi vida. Fue la palabra de Dios la que hizo su obra. Yo, hermano, estoy bien convencido que él ni se imaginó que yo me podía convertir esa noche. El que me habló. Yo estoy convencido que él ni se imaginó que yo podía ser cristiano ese día. ¿Y por qué? Porque ni él lo era. Quizá de repente uno puede esperar de alguien que esté en comunión con Dios. Quizá de repente hay gente que hasta ha recibido el bautismo en el Espíritu. Y yo no lo sé, yo no voy a hablar por otros, pero yo voy a hablar por mí. Cuando yo recibí el Espíritu y tuve mi experiencia con Dios, yo quería que todo el mundo sintiera lo que yo sentía. Yo quería que a quien le predicara, Dios lo tocara. Así como cuando yo venía al templo y mi pastor me predicaba y la palabra que predicaba me tocaba. Así quería yo que todos los que me oyeran fueran tocados por la palabra. Aleluya. Pero mire usted que, amén, cuando Dios quiere salvar, ni siquiera requiere que haya un convertido quien dé su palabra. La Biblia dice que Dios hasta las piedras podía hacer que hable. Y ahí está el testimonio. Dios usó hasta un buey para que hable. Aleluya. Entonces, nunca caigamos en ese error de pensar que si el pastor va, si la esposa del pastor va, aleluya, le predica a fulano, no, hermano. Quien lo va a cambiar es Dios. Quien va a hacer la obra es Dios. Y aquí, aleluya, el salmista nos empieza a decir, amén, aleluya, que verso número 6,
irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. O sea que esta palabra, que es la semilla, porque aquí la semilla, ¿qué cosa es? La palabra de Dios. Amén. Es la palabra de Dios. Y entonces nos dice el salmista que el que lleva esta semilla, ¿cómo debe de ir? ¿Ah? ¿Cómo debe de ir? Andando y llorando. O sea, tiene que ir, ¿qué cosa? Caminando. Aleluya. Pero también, ¿cómo? Llorando. Y cuando dice que debe de ir andando y llorando, está diciendo que debe de ir caminando a predicar, qué sé yo, en un parque, en una plaza, tocando una puerta, visitando a un vecino o hablando en una, aleluya, en un parque. Pero cuando venga al templo, debe de llorar porque Dios toque esos corazones. Debe de llorar porque la palabra que Él habló, Dios la use para que convenza, para que persuada, para que, aleluya, los toque, para que les dé testimonio de su existencia. Aleluya. Por esa razón, cuando hay, aleluya, un momento de ir a predicar, amén, hay creyentes que, hermano, ni siquiera oran antes de predicar. Yo he conocido gente que va a predicar un aire libre y nunca ni ora, ni cuando van a salir, ni menos cuando regresan. Aleluya. Pero ese no es el orden bíblico, porque el orden bíblico dice, iremos andando, pero también iremos llorando. O sea que si, aleluya, debo de ir a predicar, aleluya, obviamente tengo que salir a caminar. No puedo pensar que solo me voy a encerrar aquí en 4 paredes y aquí nada más voy a predicar al que llegue. Y mucha gente afuera no conoce porque algunos ni siquiera han oído del evangelio. Aun cuando el lugar fuere pequeño, aun cuando el lugar fuere reducido y hasta pareciera que a nadie le importa el evangelio, pero Dios por ahí está trabajando con alguien. Dios por ahí está tratando con alguien. Aleluya. ¿Y por qué trata a Dios? Porque hay una iglesia que ora. Si hoy usted está aquí en este templo, es porque hubo alguien que oró por usted, directamente o indirectamente. ¿Cómo es eso, pastor? Directamente. Alguien quizá te conocía y sabía que eras un, aleluya, un pecador, una pecadora. Conocía que eras un mundano, una mundana, un inconverso. Y cuando oran directamente es cuando oran por nombre propio. Yo conozco a mi vecino que es el borracho que está allá al frente, y cuando voy al templo, Señor, ten misericordia de mi vecino, sálvalo, háblale por sueño, usa la radio, la televisión, la red social, usa cualquier medio para que tu palabra llegue a su vida. Eso es orar directamente. Amén. Pero indirectamente, no conozco a nadie. Yo no conozco a los vecinos, pero ¿cómo oro indirectamente por todos ellos? Cuando vengo al templo, Señor, salva las almas, salva a los niños, salva a los adolescentes, salva a los jóvenes, las damas, los caballeros, los matrimonios, salva a todo el barrio que, aleluya, vive en este lugar, salva a todas las familias que se encuentran aquí. Y no solo oro, sino que también lloro. Aleluya. Y entonces, ¿eso qué cosa es? Orar indirectamente. Que aunque no los conozco, pero esa oración hace que Dios allá empiece a moverse. Y de repente, aleluya, esa persona hasta va a suicidarse porque el marido lo dejó, o porque de repente, aleluya, una noticia se enteró. Y allá trabaja Dios con él. Y hay gente que ni siquiera alguien les predicó, pero ellos oyeron una voz que les habló. Pero ellos recibieron hasta un mensaje a su mente, un mensaje a su corazón que los estremeció. Ayer estaba escuchando el testimonio de una adolescente, aleluya, que yo la he conocido de hace años, desde niña. Y me llamó la atención que ella decía, testificando, hermano, yo a mi papá lo quería matar desde los 8 años. Y aunque mi mamá nunca supo esto, es la primera vez que voy a contar lo que yo pensaba y lo que yo sentía, decía ahí en el púlpito del templo. Y entonces sí decía, yo desde niña odiaba a mi padre, porque agarraba golpes a mi mamá, porque, aleluya, trabajaba y no mantenía la casa, y no se preocupaba porque, aleluya, no faltara la comida, no se preocupaba porque vistiéramos, no se preocupaba porque, aleluya, nos faltaba útiles escolares, no se preocupaba por nada. Y entonces yo decía, aleluya,
pero ¿cómo ese hombre puede ser papá y no se preocupa por la casa? Y lo peor, que ni mantenía la casa y venía a tragar a la casa y venía a comer a la casa. Aleluya. Y así hay hogares, así hay familias. Hay familias donde el marido ni trabaja y es la mujer la que trabaja. Y es la mujer la que está preocupada para mantener a los hijos, para sostener, aleluya, a los hijos, para darle estudio, para darle una carrera, una profesión, para vestirlo. Y hay mujeres que tienen un marido que ni suenan ni truenan. Aleluya. Y entonces esa niña decía, yo odiaba a mi padre. Y llegó una mañana que nadie había en casa, solo estaba yo y mi papá. Y una voz que me decía, entra a la cocina, coge el cuchillo y hazle esto y aquí y allá. Y dice ella que le venía en la mente cómo matar a su papá. Aleluya. Porque así como Dios existe y es real, así también el diablo existe y es real. Y la Biblia dice que el diablo ha venido para robar, para matar y para destruir. Pero qué bueno, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo y para darnos vida y vida en abundancia. A su nombre sea la gloria. Dele palmas a Cristo si puede, aleluya. Entonces, amados, el salmista nos dice que debemos de ir andando, pero también, aleluya, debemos de ir llorando. ¿Ah? ¿En tu casa todos conocen la palabra de Dios? ¿En tu casa todos quieren buscar a Dios? ¿En tu casa a todos les importa a Dios? No, pastor, a nadie le importa. Ya tienes que orar y tienes que llorar por ellos. Aleluya. Porque a veces tú dices, vamos al culto. Oye, lee tu Biblia. Vamos a orar, no les importa nada. Aleluya. Y a veces uno quisiera, hermano, hasta meterle, hasta por las orejas, hasta quisiera destaparle el cerebro y meterle una Biblia para que, aleluya, tenga el interés de buscar a Dios. Pero no les importa, no le da la gana de buscar a Dios. Y entonces lo que tenemos que hacer como cristianos es orar y llorar. Amén. Es orar y llorar. Y aunque de repente ni la cara le vea yo a ese hermano, a esa hermana, a ese padre, esa madre, o ese tío, ese primo, ese sobrino, ese cuñado. Aleluya. Pero el Señor nos manda a llorar por ellos. Pero no solo por nuestra familia. Usted tiene compañeros de trabajo. ¿Cuántos de esos compañeros de trabajo no conocen a Dios? Y mañana te enteras que se muere y tú no sientes pero ni dolor, no sientes ni cosquilla, no sientes nada. Pero tú sabes que él no busca a Dios. Tú sabes que ella ni le importa a Dios. O sea que si se murió, derechito se fue al infierno. Y uno cuando conoce la palabra de Dios, hermano, uno siente dolor cuando alguien se muere sin el perdón de sus pecados. Eso fue lo que yo sentí cuando, aleluya, mi padre se había muerto. Yo sentí, hermano, un gran dolor. Aleluya. Yo decía, se murió y se fue al infierno. ¿Por qué? Porque, aleluya, él no le importaba buscar a Dios, ni le interesaba. Aleluya. Aunque por ahí algunas veces lo traje al templo. Amén. Pero yo decía, se murió, se fue al infierno. Pero qué bueno es el Señor. Amén. Que nos da testimonio por su Espíritu. Aleluya. Que Él siempre busca todos los medios para darle la oportunidad a los hombres de que puedan conocerlo y buscarlo. Entonces, aleluya. El salmista nos dice aquí que debemos de ir andando. Y eso de ir andando, ¿qué está diciendo? Debemos de tener una consigna de que lo que tú estás recibiendo aquí lo lleves, aleluya, a otro lugar, lo lleves a otra parte. Allá donde tú trabajas con tus compañeros de trabajo, allá lleves esta palabra que recibes aquí cada noche. Allá donde estudias, en tu colegio, en tu instituto, en tu universidad, en tu academia, en tu, aleluya, centro de estudio. Que allá lleves esta palabra. Pero ¿cuántos de los que están aquí, aleluya, a nadie les habla de Dios? Porque a él mismo hay que hablarle de Dios. A ella misma hay que hablarle de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? No estamos cumpliendo con esa orden. Porque esa es una orden de Dios.
de ir y predicar el evangelio a toda criatura. El Señor Jesús dijo, id y predicad. Y esa palabra id, ¿qué está diciendo? Vayan. Pero Señor, no quiero. Vayan. Pero Señor, yo no sé. Vaya. Aleluya. Pero ¿cuántos de ustedes nunca les ha interesado, aunque sea decir, cómo le predico a mi amiga, cómo le predico a mi vecina, cómo le predico a mi compañero de trabajo, cómo le predico a fulano, cómo le hablo? Pero ¿quién no siente esa necesidad de predicar? El que está lejos de Dios, hermanos. Porque el que tiene comunión con Dios tiene una preocupación. ¿Y cuál es la preocupación principal? Que si se mueren ellos sin Dios, el infierno los espera. ¿Y qué nos dice Dios a nosotros? Dice Dios a través del profeta Ezequiel. Aleluya. Y le dice, si tú siendo justos ves a uno que se aparta del camino y tú no le das aviso de que se apartó del camino y se muriere, su sangre de él te demandaré. Aleluya. Te voy a cobrar, aleluya, la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ha dado Dios el privilegio de poder conocer su palabra, cosa que no lo tienen otros. Amén. Aleluya. Pero muchos de nosotros a veces ni nos ha preocupado, ni nos ha interesado en poder compartir esta palabra con otros. Quizás yo le agradezco a Dios que cuando llegué a la iglesia, a los 2 meses yo fui tocado por Dios, hermanos. Fui tocado por el Espíritu. Y de ahí tenía un deseo de predicar. No era bautizado en agua. Yo me bauticé al año. Pero a los 6 meses yo no podía estar tranquilo. Quiero que sepa que yo cuando me iba a la cama a dormir, yo sentía, hermano, algo en mi interior que me removía todo mi ser y no me dejaba dormir. Y una voz que me decía, predica mi palabra, predica mi palabra. Y yo en esos días no tenía movilidad y le predicaba al chofer del microbús y le predicaba al chofer del colectivo. Y si iba caminando por la calle y veía una persona que iba por el mismo camino, le decía a Dios en mi mente, Señor, ayúdame, ¿cómo le hablo? ¿Cómo le predico? ¿Cómo empiezo? No sabía ni cómo hablarle. Y de pronto, pasando unos minutos, me venía ahí la inspiración. Y yo le decía, amigo, buenas noches, Dios te bendiga. Y asustado me miraban algunos. Porque imagínate, tú vas solito por una calle y alguien te habla. ¿Tú qué vas a pensar? Este me va a querer robar. Y yo le decía, tranquilo, yo soy cristiano. Y lo que quiero es que mientras vamos de camino, quiero darte un mensaje de la palabra de Dios. ¿Puedo? Ya pues, hermano, a ver, te escucho. Pues tú te has puesto a imaginar qué será de tu vida si hoy te mueres. Y por lo menos ese fue mi primer mensaje en los primeros días de mis prédicas. Si tú te mueres sin Dios, hay un infierno que te espera. Pero la Biblia dice que Dios manda en todas partes ahora que los hombres se arrepientan en todo lugar. Aleluya. Y por haberse arrepentido, Dios pasará por alto el tiempo de la ignorancia en la que han vivido los hombres. Y así le predicaba. Y cuando de pronto llegábamos a una esquina, hermano, yo me voy para la derecha. ¿Usted para dónde se va? Uy, yo me voy de frente. Y entonces aquí nomás nos vemos. Sí, pero antes que te vayas un ratito, quiero hacer una oración por ti. Déjame orar por ti. Quiero pedirle a Dios que salve tu alma, que te guarde, que te cuide. ¿Puedo? Bueno, ya pues hazlo. ¿Y cuántas veces no oré? Aleluya. En esos primeros días, por personas que no sabían ni cómo hablarle. ¿Pero por qué les hablaba? Porque, hermano, yo muchas veces en mi cama lloraba. Porque las almas se perdían. Aleluya. Pero tú, se murió tu vecina de lado, te da lo mismo. Se murió el amigo del barrio, no sientes pero nada sientes. ¿Hasta cuánta gente va al velorio? Hasta carcajeándose. Hola negro, hola cholo, ya está haciendo bromas, payasadas. Y otros hasta para el velorio buscando borrachera nada más. Porque hay gente que va a los velorios solamente para borrachera nada más. Aleluya. Pero el salmista nos dice aquí, amén, que hay que ir andando, que hay que llevar esta palabra.
Vaya a Gálatas capítulo 6, por favor, rápidamente. Y vamos terminando. Gálatas capítulo número 6. Mire lo que nos dice el apóstol San Pablo. Aleluya. El capítulo número 6 de Gálatas. Santo es nuestro Dios. Lo tenemos. Gálatas, el capítulo número 6. Quiero que vaya ya, por favor, al versículo número 9. ¿Lo tenemos? A ver, búsquelo. Libro de Gálatas, el capítulo número 6, en el versículo número 9. Escuchen lo que dice. ¿Qué dice? No nos cansemos, pues, ¿de qué cosa? ¿De qué cosa? Gálatas 6, 9. ¿Está allí? Ya lo escucho. Lean lo que dice fuerte y claro. Alto allí. Ahí hay una coma que está diciendo: no nos cansemos pues de hacer bien. Pero ¿qué clase de bien? ¿Ah? ¿Regalarle dinero a los pobres? ¿Qué clase de bien? ¿Llevarle pan al hambriento? ¿Qué clase de bien? Aleluya. Nosotros encontramos aquí, aleluya, en la palabra de Dios, que el primer bien que uno le puede hacer a una persona, ¿sabe qué cosa es? Llevarles la palabra de Dios. Ese es el primer bien, aleluya, que yo puedo hacerle a cualquier persona. Amén. Y cuando el apóstol Pablo nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, está refiriéndose, aleluya, de ese bien, de darle el mensaje. Amén. ¿Qué más dice? No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Ah? Ahí está hablando de qué? Está hablando de compartir la palabra, porque usted ve en el verso 6, ¿qué nos dice? El que es enseñado en la palabra, ¿qué debe de hacer? Gálatas 6, 6. ¿Qué dice? El que es enseñado en la palabra, ¿qué debe de hacer? Haga partícipe de toda cosa buena. ¿A quién? Al que lo instruye. ¿Quién te instruye a ti en la palabra? El pastor. Entonces, ¿de qué está hablando ahí? De la palabra. Y cuando más abajo dice, no nos cansemos pues de hacer bien, ¿de qué está hablando? De la palabra. Está hablando de que no nos cansemos de hablar la palabra de Dios, porque este es el mejor bien que le podemos hacer. A veces hay personas que dicen, vecina, amiga, fulana, hazme un favorcito, dame una ayuda, aleluya. Y entonces a veces uno cree que el mejor bien que le hace es ayudarlo económicamente, es ayudarlo de repente hasta con un alimento, que puede ser, hermanos, pero que no es lo mejor que podemos hacer. Lo mejor que podemos hacer es darle la palabra de Dios. Aleluya. Yo ayer que estaba en el taller arreglando, aleluya, el vehículo, llegó un caballero. Y entonces yo estaba ahí escuchando un mensaje de la palabra. Y me dice, oye, amiguito. Y yo digo, ¿cómo está? Buenos días, Dios le bendiga. ¿Qué pasó? Le digo, el mecánico que trabajaba allá, por lo menos unos 15 metros de donde estábamos estacionados. Ya se murió. Lo enterraron hace 8 meses. ¿Qué? El hombre se asustó y se sorprendió. ¿Qué? ¿Fulano se murió? Sí, hace 8 meses. ¿Que usted hace qué tiempo que no viene? No, yo viajé al extranjero, recién he llegado, después de 1 año y 2 meses. Ya, pues se murió. ¿Qué? ¿En serio? Y pensaba que yo le estaba hablando broma. Y entonces como a los 15 o 20 minutos llegó el nuevo mecánico que estaba por ahí. Aleluya. Y entonces le pregunto, oye, ¿y qué es del señor ahí, el mecánico allá? No, ya se murió hace 8 meses. ¿Qué? ¿En serio? Sí, se murió. Aleluya. Y yo lo conocí, ese mecánico, hermano. Yo recién tenía como 2 o 3 veces que había ido. Y un mecánico que todos los días se emborrachaba. Todos los días tomaba, hermano. Y él se dio cuenta que yo era hermano. Y yo me acuerdo que la última vez, que fue la tercera que fui aleluya, a ver, creo, no sé, un problema de electricidad, le prediqué a ese hombre. Le dije, fulano, vaya a una iglesia, escuche la palabra de Dios va, aleluya, a orientarte que debe. Y empecé a hablarle ahí.
Pero como estaba con unos amigos tomando, sí, hermano, espero tener la oportunidad. Aleluya. Pero lo cierto es que, amén, le pudimos compartir la palabra. Y lo que debemos de hacer es esa clase de bien. Cuando Pablo dice aquí no nos cansemos de hacer bien, está diciéndonos no nos cansemos de compartir la palabra. Amén. ¿Qué más nos dice? Encontramos ahí en el libro de, aleluya, Salmos, donde hemos leído, irán andando y llorando el que lleva, ¿qué cosa? La preciosa semilla. Amén. ¿Y cuál es esa preciosa semilla? Es la palabra. Amén. Pero ¿cómo la vamos a llevar esa semilla? ¿Cómo la vamos a llevar? Ahí lo dice. ¿Cómo? Llorando. ¿Y cómo es eso? A través de nuestras oraciones. Cuando usted le vaya a hablar a alguien, escúcheme aquí, y usted dice, voy a hablarle a mi tía, voy a hablarle a mi vecino, pues no abras la boca simplemente porque dices voy a hablarle, no. Lo primero que se hace, Señor, hoy día, cuando venga mi vecina, venga mi prima, venga mi tía, venga mi cuñado, Señor, dame la palabra para hablarle, dame una palabra tuya para, aleluya, dejarle. Y qué lindo es cuando usted ora antes de compartir la palabra de Dios con alguien. Y entonces cuando usted ora antes de hacer eso, usted luego se sorprende cuando abre la boca. ¿Por qué, pastor? Porque Dios empieza a ponerte palabra que hasta usted se sorprende. Eso nos pasa a muchos pastores. No digo a todos, pero a muchos nos pasa. A veces la iglesia viene a un culto y se goza de la palabra y dice, uy, santo, cada día hay palabra. Y creen que es por el pastor. Y creen porque el pastor fue al colegio, fue a la universidad, fue, aleluya, al seminario. Y muchas veces no es así. Muchas veces es porque nos tiramos al piso y le decimos, Señor, no sé qué voy a predicar esta noche, pero dame tu palabra. Señor, inspírame, qué mensaje voy a dar. Aleluya. Y luego de haber orado y llorado, nos paramos. Después hasta nos sorprendemos nosotros mismos de lo que predicamos. Nosotros mismos después nos impresionamos. Y como hoy hay, aleluya, radio, televisión, redes sociales, luego uno se escucha y dice, oye, que yo prediqué así. Oye, ese soy yo. Aleluya. ¿Y por qué? Porque sembramos la palabra ¿con qué? Con lágrimas. Amén. Cuando usted quiera que Dios le dé resultado del mensaje que usted comparta con la familia, con las amistades o con el vecindario, aprenda a orar, pero a llorar también. ¿Para qué? Para que Dios use su vida y para que esa palabra, aleluya, haga la obra. Y para terminar, si sembramos con lágrimas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si sembramos con lágrimas la preciosa semilla? Ahí lo dice, Salmo 126. ¿Qué va a pasar? Mas volverá a venir con regocijo. ¿Qué cosa? Trayendo sus gavillas. ¿Qué quiere decir? Que cuando se siembra con lágrimas, eso trae su resultado. Eso trae su fruto. Yo a veces, hermanos, cuando voy a los cultos de oraciones, a los ayunos, a las vigilias, y estoy con hermanos, a veces a mí me llama poderosamente la atención cuando veo hermanos que tienen años, que son hasta líderes, que son hasta pastores, y yo nunca los escucho llorar. Yo nunca los escucho gemir, yo nunca los escucho compungirse. Yo los veo ahí tirados en una silla, en una banca, están ahí. Algunos están así, están medio crucificados como Cristo están ahí. Pero yo no escucho nada. Yo digo, pero ¿cómo puede vivir él así? O sea, yo no sé, yo no me siento bien orando y no derramando una lágrima, hermano. Aleluya. Y otros que cuando oran, solo se la pasan diciendo, gloria a Dios, aleluya, bendito el Señor, mi alma te alaba. Se la pasan todo el día hablando, pero al aire, no oró nada. Porque orar es hablar con Dios,
¿Y qué voy a hablar con Dios? Lo que yo necesito. Señor, mira mi vida, tú me conoces. En el trabajo tengo batalla. Mira esa mujer que me está asediando, que me está mensajeando, que me está enamorando. Padre, ayúdame. Dame el valor para no caer en la tentación, sino para reprenderla. Aleluya. Eso es orar. Señor, ayúdame, porque en el centro de trabajo, aleluya, todos son una tira de borrachos y siempre me están ahí dando vuelta para que yo me emborrache. Ayúdame. Aleluya. Estoy en el centro de estudio. Señor, ayúdame. Mira esa fornicaria que tengo de amiga. Mira ese lisuriento que tengo de amigo. Mira ese fiestero, ese rumbero. Ayúdame para no tener que caminar con ellos, para no tener que seguirlo a ellos. Dame el valor más bien para predicarle y sacarlos a ellos de ese lugar. A su nombre sea la gloria. Pero cuánta gente, aleluya, aquí en el templo está tan tranquilo, pero cuando van al trabajo se comportan tan igual como todos ellos. Y todos ellos son una tira de lisurientos. Y a él también se le escapa la lisura. A ella también se le escapa la lisura. Allá son una tira de jergueros y pura jerga nada más habla. Y allá también le sale su ráfaga de jerga. Allá son, aleluya, una tira de fiesteros que están, aleluya, hasta, aleluya, compartiendo, comentando del último musical que sacó el cantante tal o Pascual. Y ellos también están igual con todo el mundo. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque no han tomado una decisión con Dios. Pero qué distinto es cuando uno toma una decisión con Dios, hermano. Yo la tomé hace más de 20 años. Yo era un estudiante de secundaria. Aleluya. Y mis primeros días no me fue fácil, porque yo no conocía mucho de Dios. Y yo a la semana, el diablo me engañó, pero a la semana recién que había llegado al templo, aleluya. Y justo fue por mi fiesta de promoción, ¿cómo me voy a olvidar? Por eso cuando, aleluya, el diablo me hizo caer en esa fiesta de promoción, yo dije, por acompañar a mi compañera que era de otra sección, yo dije, yo no quiero fiesta de promoción. Y yo no fui a mi fiesta de promoción. ¿Por qué? Porque yo había sido testigo cómo el diablo me había embaucado, aleluya, en esa fiesta, que yo no fui pensando ni en tomar, ni en bailar, ni en pecar. Aleluya. Pero cuando la gente no tiene el conocimiento de la palabra de Dios y no vive apercibido de cómo el diablo se mueve, entonces dice, no, yo no voy a tomar, yo no voy a bailar, yo no voy a hacer esto, yo no voy a pecar, no, yo voy a estar ahí nomás, voy a mirar nomás, dice. Aleluya. Eso dice el diablo. Amén. O perdón, eso dices tú, pero eso no dice el diablo. El diablo está buscando cómo hacerte caer. ¿Cuántos jóvenes, aleluya, el diablo los ha hecho caer, hermano? Hasta fornicando, hasta emborrachando, hasta drogándose. Aleluya. ¿Cómo olvidarme de una jovencita que era de casa, tan inocente, ingenua, hermano? Y haciendo un trabajo grupal con sus compañeros, terminó en la cama de uno de ellos. Y ella no fue pensando en fornicar. Ella no fue pensando, aleluya, en encamarse con ese compañero de clases. Pero para que veas, pues, que así es el diablo. Yo cuando llego a Guaral, hace más de un año, me encontré con una persona que estuvo congregando en una de nuestras iglesias. Y yo le digo, ¿y por qué no se congrega ahora? No, pastor, que aquí, que allá, que fulano. Pero busca a Dios. Ya más adelante. Y yo recuerdo que le dije, mire, fulano, si usted no busca a Dios, usted puede convertirse en un adúltero mañana. Mañana el diablo te va a llevar a la fiesta, te va a llevar a la borrachera y vas a pecar contra eso, aunque ahorita diga, no, yo no quiero eso. Se lo dije hace más de un año. Hace un mes atrás que compartía con una familia, le digo, oye, fulano, ¿y qué de fulano ahí que lo visité la vez pasada? Uy, pastor, está en adulterio hace 3 meses. Y me dijo, no, pastor, yo se lo juro, no, yo no iré a la iglesia, pero yo no pienso en pecar, dijo. Pero así piensa uno, pero así no piensa el diablo. Amén. ¿Por qué congregamos cada día? Porque queremos alimentar nuestra alma. ¿Por qué oramos cada día? Porque no queremos caer en tentación. Pero la gente que no entiende eso, aleluya, vivirá siempre en un hoyo y nunca saldrá de allí.
Y más bien hasta se aburrirá, se cansará y hasta se irá. Pero no porque Dios no quiera hacer algo con él o con ella, sino porque él o ella nunca quiso tomar una decisión con Dios. Y al final, quien tiene que sufrir las consecuencias será el que no decidió buscar a Dios, la que no decidió buscar a Dios. Aleluya, porque los que buscaron a Dios fueron iluminados. Dice el salmista, los que te buscaron no fueron avergonzados. Qué lindo el matrimonio que fuimos ahora a Bancay. Mire esa joven que entró al altar para casarse con uno de nuestros pastores. Esa joven está desde la niñez en la iglesia y se casó vestida de blanco. Qué privilegio la de esa joven. ¿Ah? ¿Pero por qué? Porque decidió buscar a Dios. ¿Usted cree que si no hubiera buscado a Dios hubiera guardado su virginidad para su matrimonio? No. Porque yo hace 24 años que trabajo en instituciones educativas. Aleluya. Y yo veo hasta adolescentes y hoy hasta niños que sienten apetito sexual y carnal. Aleluya. Pero si buscamos a Dios es porque queremos crucificar esta carne y sus deseos. Pero cuando no se busca a Dios, esta carne tiene hambre. ¿Pero hambre de qué? De pecado. ¿Hambre de qué? De todos los placeres de este mundo y de esta vida. Pero solo nos queda a nosotros, ¿qué cosa? Ir andando y llorando, llevando esta preciosa semilla. No dejemos de orar y de llorar, que luego volveremos con regocijo, trayendo las gavillas. Hermanos, que Dios nos ayude a poder llevar esta semilla de la palabra de Dios. Póngase de pie esta noche y le damos gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias te damos en esta hora por este tiempo que nos has concedido de poder compartir tu palabra, mi Dios. En tu grande amor y misericordia, que la gracia tuya nos alcance a todos, oh Dios, y que cada uno de nosotros entendamos por qué debemos de llevar esta semilla. Cuánta necesidad hay en hombres y mujeres por no conocerte. Algunos que quieren acabar con su vida, otros que viven, Señor, sumergidos en una tristeza, en un dolor. Otros que viven, Señor, postrados en una cama por una enfermedad. Otros que viven, Señor, una vida desdichada, arruinada. Otros que tienen un hogar destruido. Pero Padre, grande ha sido tu misericordia para con nuestras vidas, porque nos has permitido conocer tu palabra para poder, oh Dios, disfrutar ahora de las bendiciones tuyas. Señor, trata con la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí en el templo, pero también de todos los que están a través de las redes sociales. Que allá también tu palabra trate con cada uno de ellos, de ellas. Que antes de ir a compartir tu palabra se preparen orando, se preparen llorando y luego puedan llevar esta semilla para que tú seas respaldando. Oh Dios amado, obra en cada vida, obra en cada corazón, Padre. Glorifícate, por favor. Ten misericordia de la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de los que están aquí en el templo, pero de todos también que están a través de las redes sociales. Que sepan, Señor, que tenemos que ir andando y llorando, llevando esta preciosa semilla. Y volveremos luego con regocijo trayendo las gavillas. Luego veremos el resultado de nuestras lágrimas. Señor, glorifícate en todos, por favor. En el nombre de Jesús, rompe cadenas, rompe ataduras, pero también pon en el corazón ese sentir de llevar esta semilla. Pon también en el corazón ese anhelo de compartir este mensaje, de compartir esta palabra. Y aquel o aquella que quiere ser un portador de tu palabra, capacítalo. Señor, capacítalo. Añade lo que le haga falta para compartir tu palabra. Y cuando abra la boca, no sea él, no sea ella, que seas tú haciendo maravilla en la vida de él o de ella, Padre. En el nombre de Jesús, ten misericordia, Dios mío. Mira a nuestra hermana
Flor Chirinos, que nos pide oración por su sobrino Javier. Tú sabes, Señor, en dónde ha caído ese joven, Padre. Trata con su vida, liberta, rompe cadenas, echa fuera esos demonios que lo tiene atado, que lo tiene cautivo, que lo tiene preso, Padre. Reprende toda obra del diablo y los demonios donde se encuentre, Señor. Usa tus instrumentos para que tu palabra llegue a sus vidas y se produzca un cambio, una transformación, Padre. Glorifícate, Dios mío, en la hija de nuestra hermana que no te conoce. Señor, revélate, Señor, manifiéstate, háblale por sueño, háblale por la radio, por la televisión, por la internet, por un folleto, por una revista, háblale por algún hombre, una mujer, por algún creyente o por algún instrumento que tú quieras usar, Padre, en el nombre de Jesús. Glorifícate, por favor, glorifícate, por favor, y te damos las gracias, Dios mío. Te damos las gracias creyendo que tú harás tu obra. Levante su mano y dígale a Dios allí con todo su corazón: no es por obra ni por pan, no es por vestido, te seguiré, Señor. No es por obra ni por una bendición, no es por salud, te seguiré, Señor. Solo por amarte, solo por amarte.